Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el fascinante mundo de las series turcas. Si eres un apasionado de las producciones otomanas, de esas que nos atrapan desde el primer minuto y nos dejan con el corazón en un puño, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Hoy vamos a desentrañar una noticia que ha caído como una bomba en la industria, algo que podríamos calificar sin miedo a equivocarnos como una decisión radical. Y cuando digo radical, hablo de un giro de 180 grados, un movimiento audaz que podría redefinir el panorama. Estamos hablando, por supuesto, de la sonada e impactante decisión que han tomado dos de las figuras más prominentes y queridas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos, que se convirtieron en la pareja soñada por miles de fans alrededor del mundo gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Si lo dejas, Te olvido o Eda y Serkan, han decidido tomar caminos separados en lo que respecta a sus carreras profesionales inmediatas, y no solo eso, sino que han optado por una estrategia que algunos podrían considerar arriesgada, pero que otros ven como un paso estratégico brillante para solidificar aún más su estatus en la industria, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a analizar qué significa esto para ellos, para sus proyectos futuros, para la industria turca, por supuesto, para todos nosotros, sus seguidores. Así que, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras novedades y análisis sobre el apasionante universo de las series turcas. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita, así estarás al tanto de todo. Ahora, adentrémonos en el meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, después del fenómeno global que supuso Sen Kalkam, se encontraron en la cima. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y conectaba directamente con el público. Esto se tradujo en una avalancha de proyectos, ofertas y una popularidad que trascendió fronteras. Eran los protagonistas del momento, las caras visibles del éxito de las series turcas en escenarios internacionales. Sin embargo, cada uno tomó rumbos distintos tras la finalización de la serie, explorando diferentes géneros y oportunidades. Kerem, por ejemplo, se aventuró en producciones más audaces y proyectos que exploraban facetas distintas de su actuación. Hande, por su parte, continuó su camino consolidando su imagen de estrella, participando en campañas publicitarias de gran envergadura y manteniendo una presencia constante en la escena mediática. Pero lo que nos trae hoy aquí es una decisión reciente, una que ha tomado a muchos por sorpresa y que ha generado un debate considerable. En lugar de unirse nuevamente en un proyecto conjunto, algo que muchos fans anhelaban y esperaban, tanto Kerem como Hande han tomado la decisión de manera estratégica y conjunta, enfocarse en proyectos individuales y, sobre todo, en una expansión internacional que va más allá de lo que usualmente vemos de las estrellas turcas. No se trata de un simple cambio de agente o de buscar un nuevo guión. Hablamos de una apuesta fuerte por producciones de alcance global, de trabajar con plataformas de streaming internacionales de renombre y de explorar roles que desafíen sus registros habituales. Pongamos esto en perspectiva. Lo más común, lo más seguro, para dos actores que han tenido un éxito tan rotundo juntos, sería capitalizar esa química, esa conexión con el público, y buscar un nuevo proyecto que replique esa fórmula. Sería lo esperado, lo predecible. Pero Kerem y Hande, en una jugada que revela una visión de carrera muy clara y ambiciosa, han decidido jugar una partida diferente. Han optado por fortalecer sus identidades individuales, por construir un portafolio diverso que demuestre su versatilidad y su capacidad para brillar por sí solos en diferentes contextos. Esto significa que, por ahora, no veremos a Eda y Serkan reunidos en una nueva telenovela o serie turca. En cambio, se están enfocando en proyectos que los posicionen como actores globales, listos para conquistar Hollywood, o al menos, para tener una presencia sólida en la industria del entretenimiento a nivel mundial.
¿Qué implica exactamente esta decisión radical? Por un lado, estamos hablando de proyectos que podrían ser producciones de HBO Max, Netflix, Amazon Prime, o incluso proyectos cinematográficos con directores y elencos internacionales. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, requiere preparación, contactos, y, sobre todo, una imagen pública que trascienda las fronteras de Turquía. Y Kerem y Hande han trabajado arduamente en eso. Han cultivado su presencia en redes sociales, han participado en eventos internacionales, y han demostrado una clara ambición por crecer más allá de lo que la hindú estría turca les puede ofrecer en términos de proyección global. Además, esta decisión no es solo una cuestión de buscar proyectos más grandes o más internacionales. También implica una apuesta por la calidad y por la diversidad de roles. Han mostrado interés en explorar géneros que quizás no han tenido la oportunidad de abordar en sus producciones turcas, en trabajar con diferentes estilos de dirección y en formar parte de narrativas que resuenen con audiencias de culturas muy distintas. Esto es un indicativo de una madurez profesional, de querer desafiar sus propios límites y de no quedarse estancados en el éxito de un personaje o de una serie. Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿es esto una buena decisión para ellos? ¿No están dejando pasar una oportunidad de oro de seguir explotando esa conexión tan fuerte que tienen con el público de las series turcas? Es una pregunta válida, y la respuesta no es sencilla. Por un lado, el público que los catapultó a la fama seguramente extrañará verlos juntos. La demanda de una secuela o de un nuevo proyecto con ambos protagonistas era altísima. Sin embargo, si pensamos a largo plazo, esta estrategia puede ser mucho más beneficiosa. Al enfocarse en proyectos individuales y con miras internacionales, Kerem y Hande están construyendo una carrera sólida y diversificada. Están demostrando que no son solo las caras de un fenómeno particular, sino actores con talento y potencial para destacar en cualquier escenario. Esto les abre puertas a oportunidades que quizás nunca habrían imaginado si se hubieran limitado a la industria turca, por muy exitosa que sea. Pensemos en cómo otras estrellas de diferentes países han logrado un reconocimiento mundial. Han pasado por etapas de consolidación en sus países de origen, y luego han dado el salto a producciones internacionales, ya sea cine, series o incluso teatro. Esta decisión radical también envía un mensaje importante a la industria. Demuestra que los actores turcos tienen el potencial y la ambición de competir en el escenario global. No se trata solo de vender series turcas a otros países, sino de que los actores turcos sean protagonistas de producciones internacionales. Kerem y Hande están liderando este movimiento, y su éxito podría abrir puertas para muchos otros talentos turcos. Por supuesto, esto no significa que hayan abandonado sus raíces. Es muy probable que en el futuro, cuando las oportunidades sean las adecuadas y los proyectos los convenzan, podamos verlos trabajando juntos nuevamente. Pero por ahora, la prioridad es consolidar sus carreras individuales en el ámbito internacional. Y es importante recalcar que esta decisión parece ser una decisión conjunta, meditada y estratégica, no una separación forzada o un desacuerdo. Habla de un entendimiento mutuo sobre la dirección que quieren dar a sus carreras y un apoyo a los objetivos individuales de cada uno. Imaginen el impacto. Kerem Bürsin protagonizando una serie de acción en Estados Unidos, o Hande Erçel participando en un drama europeo. Estas son las posibilidades que se abren con esta audaz estrategia. Y no solo para ellos, sino que también puede inspirar a otros actores y actrices turcas a pensar en grande, a apuntar más allá de lo que tradicionalmente se ha considerado el techo de la industria. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans? Bueno, por un lado, tendremos la oportunidad de ver a nuestros actores favoritos en diferentes facetas, explorando nuevos géneros y trabajando con diferentes profesionales. Por otro lado, quizás tendremos que esperar un poco más para verlos juntos de nuevo, pero cuando suceda, será en un contexto quizás aún más enriquecedor y ambicioso. Y mientras tanto,
podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales, apoyando su crecimiento y celebrando sus éxitos en la escena global. En resumen, la decisión radical de Kerem Yande no es una simple anécdota, sino un movimiento estratégico que podría marcar un antes y un después en la forma en que los actores turcos se proyectan a nivel mundial. Es una apuesta por la individualidad, por la diversidad de roles y por la conquista de escenarios internacionales. Es un paso valiente que demuestra su ambición, su talento y su visión de futuro. Están jugando un partido diferente, uno que busca no solo el éxito local, sino el reconocimiento global, y están haciendo con una visión clara y un enfoque estratégico. Así que, para resumir los puntos clave de nuestro vídeo de hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel han tomado una decisión radical en sus carreras, optando por enfocarse en proyectos individuales con un fuerte componente internacional, en lugar de reunirse inmediatamente en un nuevo proyecto turco. Esta estrategia busca consolidar sus carreras individuales, diversificar sus roles y posicionarlos como estrellas globales. Es una apuesta audaz que, si bien puede decepcionar a quienes esperaban verlos juntos pronto, tiene el potencial de abrirles puertas a oportunidades sin precedentes y de elevar el perfil de los actores turcos en la industria de entretenimiento mundial. Están apostando por un crecimiento a largo plazo, por la construcción de identidades profesionales sólidas y por la conquista de nuevos horizontes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre la impactante decisión de Kerem Yande. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este momento conmigo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Creen que es acertada? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Kerem Yande haciendo por separado? Déjenme sus comentarios abajo, porque sus opiniones son súper importantes para nosotros y generan debates muy interesantes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.